Continuamos en la mesa y en la charla con César Musetta y Benito Monti, tratando de conocer algunos detalles de lo que fue la creación de la Carta Orgánica que tiene Marcos Juárez. Bueno, como vemos, el desconocimiento de los ciudadanos acerca de la Carta Orgánica es bastante amplio, también amplio el desconocimiento acerca de sus usos. Y bueno, el tema de la participación ciudadana es un tema controvertido, sobre todo por la apatía de la ciudadanía en los últimos años. Y en la Carta Orgánica justamente se incorporan mecanismos para poder dar pie a la participación de los mismos en los asuntos públicos. ¿Cuáles son los mecanismos que contempla la Carta Orgánica y cuáles fueron las discusiones que surgieron en ese momento en cuanto a su establecimiento? Bueno, los mecanismos de participación de la democracia semidirecta, en especial como la iniciativa popular, el referéndum, la revocatoria, las comisiones vecinales, en las cartas orgánicas en general todos los anteproyectos la contenían en alguna manera u otra, pero estaban contenidas, en algunas con mayor amplitud, otras con un poco más de restricción. Fundamentalmente las restricciones pasaban más que todo por el porcentaje que se necesita de firmas, por ejemplo, para la iniciativa popular o para el referéndum. Yo no recuerdo en particular la posición de cada partido en ese momento. Sí recuerdo que nosotros teníamos, por ejemplo, para la iniciativa popular el más bajo porcentaje de requerimiento, que era el 0,5%. Otros partidos tenían el 2, el 3, la Unión Nacional creo que tenía el 5%. Y bueno, eso fueron llegar a un consenso que después salió en el 2% dentro de las comisiones, me parece, Benito, no me recuerdo bien. Sí, pero se llegó a un consenso del 2%, ¿no? ¿Cuál era el criterio por lo que la Unión Vecinal sostenía el 5%? ¿A qué se debían estas diferencias? Mira, el problema es decir, todos los partidos teníamos la intención de agregar a la Carta Orgánica los mecanismos de la democracia semidirecta, que se llaman, es decir, lograr una participación ciudadana más allá del acto eleccionario, porque la ciudadanía participa eligiendo a sus autoridades, pero después hay otros momentos en que es prudente esa participación. Lo que pasa es que esa participación había que regularla, y la regulación pienso que se basaba en un proyecto o en una seriedad en la presentación de determinadas propuestas. Entonces, no recuerdo exactamente cuál era el porcentaje nuestro, ni de dónde salió, pero bueno, había algunos que ponían un poquito más, otros un poco menos. Justamente esa participación, nosotros, por ejemplo, lo presentamos a través de las comisiones barriales o comisiones vecinales, que se llamaban, y a través de un instituto que era el Defensor del Pueblo, o Defensor del Pueblo, creo que se llamaba, la Carta Orgánica, que era anterior ya a toda esta movida nacional y provincial de la Defensoría del Pueblo, pero que nunca se instrumentó en Marcos Juárez. Es decir, son institutos que a veces cuesta por parte de las autoridades en un momento determinado ponerlos en funcionamiento. Hay una cuestión que, si me permite, porque es muy importante y creo que está en vigencia en este momento, como para modificar, y es una obligación de nivel provincial, me parece, que es la cuestión de la representación en las legislaturas, en el caso acá en el Consejo Deliberante, que la Constitución provincial establece que el que gana tiene la mitad más uno de los concejales, con el cual le da una mayoría automática. Nosotros, en la Convención Constituyente de la Carta Orgánica, planteamos un criterio distinto y que fuera por representación proporcional, y cuestionamos por anticonstitucional la disposición constitucional de la provincia de Córdoba, que establece ese mecanismo de otorgar la mayoría a quien no tiene absoluta, a la mitad más uno a quien tiene la primera minoría, ¿no es cierto? Nosotros éramos conscientes de que era un terreno difícil el que estábamos pisando, pero siempre nos pareció perverso el sistema que establece la Constitución provincial, acuerdo de
partidos mayoritarios que es muy, muy común en la Argentina, que quieren monopolizar el poder y le parece que si no tienen la mayoría asegurada en los cuerpos legislativos no se pudiera gobernar. Y esa no es así, la realidad muestra distinta. Entonces nosotros quisimos romper ese criterio, no tuvimos éxito en la Convención Constituyente, pero creo que es vigente en este momento plantearlo, si bien la disposición constitucional sigue trabando esa dificultad, bueno, pero creo que es un deber de la ciudadanía procurar modificar la Constitución provincial para permitir este criterio, aunque yo creo que en aquel entonces, por lo menos, estaba convencido de que era inconstitucional. Digo en aquel entonces, y corto para no extenderme demasiado, porque después vino la modificación de la Constitución Nacional, y la Constitución Nacional del 94, si bien reafirmó la autonomía provincial, la limitó en algunos articulados en cuanto que tiene que estar sometida a los límites que le establece la Constitución provincial, y eso nos coartó un poco los argumentos nuestros en aquel entonces, pero sosteníamos ese criterio. ¿Cómo ven a la distancia la Carta Orgánica de Marcos Juárez? ¿Creen y cuando hacen un análisis de lo que realizaron allá por 1992, estuvo bien? ¿Faltaron algunas cosas? ¿Que se podría abrir otra vez el debate para alguna modificación? Sí, por supuesto. Calcular que ya han pasado casi 20 años de la sanción de la Carta. Si bien como elemento rescatable surgió de un consenso de grupos políticos y de ciertas personas, esa conformación de la ciudadanía, por supuesto que se ha modificado, también se ha modificado la realidad de muchas cosas, por lo tanto una actualización no viene de más. De cualquier manera, la Carta Orgánica es la base sobre la que luego se dictan las respectivas ordenanzas. Y, por ejemplo, acá lo conversamos con el doctor Musetta, hay algunas disposiciones de la Carta Orgánica que todavía no se han reglamentado. Es decir, que esos principios básicos se pueden ayornar, actualizar a través de las respectivas ordenanzas, que esa es una tarea que creo que nos debemos como ciudadanos de Marcos Juárez. César, ¿te parece que habría que implementar alguna actualización o rever algunos puntos? Sí, yo creo que siempre se puede. Yo creo que habría que abrir un debate para ver qué es lo que podría modificarse, pero prioritariamente yo en esto coincido con el doctor Monti, le digo que habría que instrumentar esto que ha quedado pendiente, que son mecanismos de participación que decíamos, las comisiones vecinales no se han instrumentado, ahí siendo que es un mecanismo idóneo y que muchos municipios lo tienen instrumentado. El Consejo Económico Social, se dictó una ordenanza, pero nunca se reglamentó y no ha tenido aplicación práctica, que es otro mecanismo de participación. Entonces me parece que había que trabajar en profundizar lo que ya está establecido y abrir un debate a futuro, tal vez para ver qué es lo que habría que modificar. El defensor del pueblo tampoco se creó la figura del defensor del pueblo, que está contemplada en la Carta Orgánica Municipal. Y bueno, y habría que instrumentar, a mi juicio, de haber una modificación, pensar en establecer por lo menos los lineamientos básicos del presupuesto participativo dentro del municipio, que es una herramienta que está presta mucha utilidad a las ciudades que la han puesto en práctica y que realmente es de una mucha utilidad, ¿no?